Como yo siempre hablo desde Fernando Rielo, pues os comento lo que él habla en un libro que todavía está en prensa, pero que nosotros estamos trabajando. Hay un seminario que llamamos de profesores, son personas mayores que vosotras, todos, por supuesto, y lo estamos leyendo, ¿no? El libro se llama Consciencia, Neurosis y su terapia. Y cuando habla de la culpa, hay que empezar diciendo que Fernando Rielo dice que es un estado disgenético. Hay que tener en cuenta que cuando él habla de genético, siempre habla de un estado, diríamos, lo genético es siempre lo que da vida, ¿no? Lo que da fundamento. Claro, nosotros estamos acostumbrados a hablar de la palabra genético como biológica. Y Fernando Rielo dice, sí, sí, es lo biológico, pero es también lo ontológico. Recuerden que el principio que propone Fernando Rielo es la concepción genética del principio de relación. Todo está en relación. Y el principio fundamentante, axioma, fundamento, principio de todo, es el principio de relación, pero esa concepción genética, ¿no? Sin embargo, la culpa es un estado disgenético, no es un estado ordenado, diríamos, a un fin, sino que es un estado limitante, vamos, limitante más, es la primera palabra, ¿no? Recordar también, sobre todo para Hipatia, que viene por primera vez, aunque le vemos, el hombro de Pepe y la mitad de Hipatia. Pero bueno, te vemos. Recordar también que para Fernando Rielo, el ser humano, la naturaleza humana es la de un espíritu psicosomatizado. Es decir, que hay 3 niveles, cuerpo, alma y espíritu. Bueno, pues la culpa es un estado disgenético, es decir, no es un estado de plenitud, he dicho antes limitante, ¿no? Es un estado disgenético de ansiedad y angustia producido siempre por nuestro estado egótico. Mientras que el yo es plenitud, el ego es un estado egotizado, ¿no? Y claro, por lo tanto, es lo contrario a la relación. Antes hablaba con Ana Luna, que la tengo ahora enfrente, no sé, yo lo que le decía, lo mejor del ser humano es salir de uno mismo. Pues eso, lo contrario es estar cerrado en sí mismo, ¿no? Cuando se está en ese estado egotizado, la acción, diríamos lo que habla Fernando Rielo, el principio de relación es esa acción agente del absoluto en todo, también en el ser humano. Pues esa acción agente del absoluto en nosotros no se puede, o sea, estamos de espalda a ella, ¿no? Ese es el estado egotizado. Entonces, todas nuestras facultades, toda nuestra estructura genética queda deforme. Es la palabra que Fernando Rielo emplea, igual que disgenesia, deforme, ¿no? Sin forma. Y eso produce un sinsentido en la vida, en la infelicidad o la tristeza en el espíritu, el sufrimiento o la pena en el alma y el dolor o el daño en el cuerpo o en el soma. O sea, la culpa, vuelvo, es un estado disgenético por un estado de egotización, estar de espalda a ese principio, a esa acción agente del principio en nosotros y produce infelicidad, produce sufrimiento y produce dolor. Dice Fernando Rielo que existe una culpa general, existencial, en todo ser humano cuyo origen
Todo creyente lo atribuye al pecado original. Y esta es hereditaria, es decir, nacemos con ella. Es la culpa originaria o primordial. Pero hay otra culpa, ¿no? Observamos otro tipo de culpa que viene, que es la respuesta a esa egotización, ¿no? Y esta es una culpa personal. ¿Eh? Por lo tanto, si hay algo heredado, hay esa culpa primordial, es porque nuestra consciencia, ¿eh? Hace poco hablé aquí en la Fundación Fernando Rielo de la conciencia en Fernando Rielo y hablábamos de que lo sustantivo de la persona es la conciencia. Pues ¿qué pasa en nuestra conciencia? Pues que aunque la conciencia es lo que nos lleva a lo mejor, ¿no? Al estado de realización personal más pleno, pero tenemos una conciencia implícita. Voy a referirme a esa culpa personal. Y es que en nosotros hay siempre una conciencia de separación, hay un instinto por la felicidad personal por encima de todo, ¿no? Y hay unas tendencias negativas en nuestros sentimientos, en nuestros recuerdos, en nuestros pensamientos. Fijaos, eh, mm, me ha venido a la memoria Spinoza, ¿no? Spinoza decía, tenemos pasiones alegres, pero decía que también tenemos pasiones tristes, ¿no? Es decir, hay esa conciencia implícita. Las pasiones tristes, decía Spinoza, que son las contrarias al amor, al vínculo, ¿eh? Son las que nos llevan a la separación, al odio, al enfrentamiento. Bueno, pues Fernando Rielo dice, hay una conciencia implícita de separación, de no vincularnos, hay un instinto de felicidad por encima de todo. No es que todos queremos ser felices, pero si esto lo hago por encima, pasando por cualquier cadáver, pues claro, es absolutamente negativo, ¿no? O esas tendencias negativas que ya empapan el sentido, nuestras funciones psicosomáticas, es decir, los sentimientos, los recuerdos, los pensamientos, ¿no? Por lo tanto, existe esa culpa heredada, ¿no? Que actúa en todos nosotros, en nuestra conciencia, subconsciencia, inconsciencia, es decir, espíritu, psique, soma, y esa otra, ¿no? que se incrusta en nuestra forma de ser y que ya es más individual, es esa egotización personal. Pero aunque lo he dejado para más tarde, como veis, hasta ahora no lo he dicho, pero la culpa proviene sobre todo o funciona en nuestra facultad intelectiva. El otro día cuando hablábamos del miedo, hablábamos de nuestra voluntad, pero la culpa, diríamos, es una egotización personal que se incrusta, que se halla en la facultad intelectiva. Y de ahí dimana, ¿no? Cuando estos días, no sé por qué en Huelva, hemos ido a hablar de un autor ecuatoriano, o sea, pero no sé por qué hemos hablado de Kierkegaard mucho. O sea, los dos profesores que veníamos de fuera, que somos los que más hemos estado juntos, ¿no? Además de la tesis, pues en el hotel y todo eso, ¿no? Bueno, pues Kierkegaard lo tenía muy claro, ¿no? Dimana de una concepción, dice Fernando Rielo, de una conciencia de finitud, ¿no? Pero con tendencia a quedarse en la finitud, porque esa culpa puede ser heredada, la tenemos, pero si nosotros salimos, ¿no? Pues entonces nos abrimos a lo infinito. Pero cuando estamos en el estado de culpa, es conciencia de finitud con tendencia a quedarnos en la finitud. Y eso, pues efectivamente empapa pensamiento, sentimientos, recuerdos con una tendencia negativa que suele ser compulsiva y obsesiva. ¿Eh? Es una manifestación de
pesadumbre, ¿no? ¿Eh? Y también siempre de separación. Bueno, voy a otra parte y con esto voy a la segunda parte, ¿no? ¿Qué síntomas principales tiene la culpa? Fundamentalmente tres, según Fernando Riel: remordimiento, pesar y arrepentimiento. El remordimiento es un estado general de desasosiego, de inquietud. Queda después siempre de una respuesta negativa o disgenética a lo que es lo mejor que tenemos, ¿no? Decimos, Fernando Rielo dice, la divina presencia constitutiva o la acción del absoluto en nosotros, presente en nuestro espíritu, nos deja atributos, valores. Bueno, pues cuando estamos dando la espalda a toda esa acción, a ese patrimonio genético, mm, esa respuesta negativa de remordimiento lo que nos produce es ese desasosiego o inquietud, ¿no? Es siempre una acción que hemos cometido contra ese patrimonio genético, vamos a decir, contra virtudes, valores, esa ley de la perfectibilidad que está inscrita en nuestro espíritu, esos atributos de verdad, bien, belleza, de expectativa, de amor, ¿no? Todo eso está en nosotros, pero nuestra respuesta negativa produce ese remordimiento. Y se puede manifestar físicamente, sentimos como una presión en el pecho, ¿no? Un dolor, en el estómago, en la cabeza, en la espalda, ¿eh? Psicológicamente en ese desasosiego, en ese sentimiento negativo, ¿no? Y espiritualmente se produce en un reproche, ¿no? En una condena a los otros, pero también a nosotros mismos, ¿no? Es una condena de uno mismo, ¿no? El pesar es como un estado general de padecimiento o desazón física o moral causado por este mismo remordimiento, pero cuando éste busca, diríamos, evitarlo, ¿no? Una homeostasis, dicen los psicólogos. Nosotros, en cuanto algo nos pasa, buscamos un cierto orden, porque el orden lo necesitamos, ¿no? Entonces, el pesar es como cuando queremos como no ver lo que está pasando, pues queda confuso, pero también se generaliza, ¿no? Y es un estado de tristeza, pesadumbre, se siente como pena y puede llevar a la persona a un dolor somático, también psíquico, ¿no? Y tiene síntomas derivados, ¿no? El masoquismo, la crueldad, un cierto sadismo, ¿no? Cuando nos ponemos, como decimos entre nosotros, a un nivel más pequeño, qué borde está, ¿no? Qué borde está esta persona, ¿no? Es una gana de quitárnoslo de en medio lo que en realidad estamos sintiendo, ¿no? Y una cierta perversión, ¿no? Todos nos damos cuenta cuando lo que estoy contando es verdad, pero no es toda la verdad. De alguna manera pervierto, ¿no? Doy la vuelta a la realidad, ¿no? O- Y el otro síntoma es el arrepentimiento, ¿no? Es un síntoma también de culpa consistente en un estado positivo, sin embargo, de reconocimiento y aceptación del remordimiento, ¿no? Es decir, el arrepentimiento es que acepto lo que me está pasando, ¿no? Y lo y, y voy a hacer una transformación de alguna manera en mí, ¿eh? En mi cuerpo, pues diríamos, lo que hago es como ofrendarlo, ¿no? En la psique es rechazo el acto cometido y me responsabilizo de lo que ha pasado, ¿no? Y en el espíritu se me produce, pues, un deseo de cambio, ¿no? Más religiosamente se diría de conversión, de propósito,
de arreglar, ¿no? Propósito de la enmienda, es decir, de arreglar la situación. Cuando no se da el arrepentimiento, entonces se degrada la culpa en síntomas como la desesperación, el abatimiento, la tristeza, la frustración. Sin embargo, el arrepentimiento viene causado también por una tristeza, pero es una tristeza de no ofender. Me equivoqué, pido disculpa, ¿no? Y por tanto no te lleva a esa tristeza desesperante, sino que tiene un objetivo, una actitud totalmente positiva, cambiar, ¿no? Bueno, ya lo hemos dicho antes, pero con esto termino. Esa actitud egotizante que lleva el pesar, ¿no? Hemos dicho antes, pues son esas conductas más o menos sádicas, más o menos masoquistas, más o menos perversas, ¿no? Las del remordimiento son siempre la irritabilidad, ¿no? El resentimiento, ¿no? La venganza. El otro día, no sé en dónde puse yo un ejemplo que luego me preguntaron, una cosa que dije un minuto, pero yo comprendo que era llamativo, vamos, llamativo. Hablábamos, yo creo que fue aquí en la Fundación Fernando Rielo cuando hablé de la conciencia y hablé de Etty Hillesum, ¿no? Que Diana conoce, ¿no? Y ella lo que cuenta es que cuando llega al campo de concentración, lo primero que se percató era mm, que tenemos dice ella, tenemos una tendencia natural, ¿no? Cuando estamos tan mal, dice, qué fácil es el sentimiento de venganza, ¿no? ¿Mm? O sea, cuando te ocurre ese remordimiento, lo primero que tiene es, ¿por qué me pasa a mí? O sea, todos tendréis la experiencia de que cuando os ocurre una desgracia, la que sea, sin darte cuenta tú te preguntas, ¿por qué a mí? ¿No? De alguna manera te parecería normal que le pase a otro, pero no a ti, ¿no? Y si te parece algo ofensivo, pues, ¿cómo me vengo de esto, no? Eh, el arrepentimiento, como hemos dicho antes, el sentimiento gótico sería el abatimiento, la tristeza, la frustración, pero el arrepentimiento lleva en sí ese estado positivo, ¿no? De lo que te propones es cambiar, ¿no? Bueno, de acuerdo, y ahora lo que tengo que hacer es cambiar, ¿no? Es ese deseo de transformación que también está en nosotros. Bueno, seguro que se puede hablar muchísimo más de la culpa, pero yo con este repaso, por lo menos a mí, me ha parecido bastante importante, ¿no? Tener en cuenta todos esos estados que son físicos, psicológicos y también espirituales, ¿no? Pues nada más. No sé si alguna tuviste y una intervención, yo no recuerdo que me lo dijerais. Entonces, si no hay una intervención, pues pasamos a un coloquio y lo que nos dure. ¿Eh? Si alguien quiere decir algo, con levantar la mano es suficiente. Pues nada, me ha parecido muy curioso que, que sea un estado disgenético, ¿no? Para Fernando Rielo, porque lo que es la teoría de la culpa jurídica, efectivamente también se da un factor biológico o de comprensión de la culpabilidad bueno, pues el sujeto tiene que ser mayor de edad o tiene que tener facultades, por decirlo de alguna manera, con cierta capacidad para entender la antijuricidad de lo que está cometiendo, ¿no? Para que sea culpable. Entonces, pues nada, comentar un poco eso, que me ha llamado la atención, porque sí que es cierto que para que a una persona en nuestra sociedad la consideremos culpable, ¿no? De un delito o de un hecho, ¿no? Pues efectivamente tiene que tener esas condiciones, por decirlo de alguna manera, tanto biológicas como psicológicas,
eso está ya reflejado, ¿no? en nuestra sociedad para que se le pueda exigir pues la comprensión como mínimo de lo que está realizando. Eso tiene que ver mucho también con la consciencia, ¿no? Es decir, de alguna manera, una persona que no tiene ese grado de consciencia de lo que está haciendo, pues opera, ¿no? Esos eximentes, esos atenuantes, ¿no? Socialmente para que luego efectivamente pues podamos considerar a una persona culpable. Entonces me ha llamado mucho la atención porque al final se refleja en todo, ¿no? Sí, sí. Es disgenético porque no es, claro, lo genético es siempre un estado de plenitud, ¿no? Claro. Para Fernando Rielo tiene el sentido biológico, pero también el sentido ontológico, ¿no? Ontológico. En este sentido, yo creo que se entiende que sea así. Un niño no es No puede, no culpable, es culpable, claro, es inimputable, claro, efectivamente. efectivamente, porque, claro, nosotros decimos que pertenece, la culpa pertenece o se incrusta, ¿no? He dicho, en la inteligencia. Pero bueno, esto es una manera que tenemos de análisis. Cuando analizamos, diríamos, troceamos, ¿no? Eso es lo que significa la palabra análisis, pero, pero tiene que ver con la voluntad. Si Claro, no hay, ¿cómo se dice?, responsabilidad ni suficiente efectivamente, deliberación, tú no podrás ser culpable, ¿no? De todas efectivamente. maneras, esto es verdad, dicho esto que es verdad, pero en nosotros nuestra conciencia, por más que sea abierta al infinito, es finita, tiene un límite formal, ¿no? Y hemos hablado de esa conciencia heredada o esa culpa, esa conciencia que es heredada, que hemos dicho, esa conciencia de separación, ¿no? Que hay en nosotros, ¿no? Hay una conciencia implícita de separación, de tendencias negativas, porque hay una culpa heredada. Ya nos gustaría haber nacido como ángeles, pero no lo somos. Nacemos con una culpa heredada, ¿eh? A mí de pequeña eso me molestaba mucho, ¿no? Ya de, ya de mayor no me puede molestar porque sé lo que significa hacer las cosas mal, haberlas hecho mal, a conciencia o a no conciencia, pero ya no puedes decir soy inocente de todo. Por lo tanto, pues efectivamente hay algo de culpa también en mí, ¿no? Pero de pequeña decía, ¿yo qué tengo que ver con Adán y Eva? Pues simplemente la finitud, ¿no? Entonces, nuestra condición es esa finitud, pero diríamos que toda nuestra educación tendría que basarse en no te quedes en la finitud. La culpa, me gusta mucho esa frase de Fernando Rielo, es conciencia de finitud con tendencia a quedarse en la finitud. Y eso ya sí que nos corresponde a cada uno. Eso no le pasa a un niño. El niño en ese momento está en otro paraíso, ¿no? Al paraíso que nos gustaría volver, ¿no? Porque no hace las cosas con esa tendencia a quedarse, todavía no tiene esa potestad, ¿no? O es una potestad implícita, ¿no? O sea, que lo Bueno, desarrollamos en la edad adulta. claro, pero claro, eso sí. Sí, sí, sí. Eso. Ujú. Pero lo que tú has dicho una palabra muy jurídica que además ahora suena tanto porque hay tantos imputados, ¿no? Pero no es Claro. imputable. Es imputable porque todavía no tiene, cuando decíamos uso de razón, pues no tiene uso de conciencia, aunque tenga toda la capacidad, porque el niño, Aristóteles lo diría así, ¿no? Es un hombre como niño, ¿no? Pero no es otra cosa, pero es un niño, por lo tanto no tiene toda esa potestad o toda esa capacidad, ¿no? Muy buenas, Virginia. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿algún comentario más?
Es que hoy creo que yo he comentado la culpa en Fernando Rielo, Virginia, pero hoy, que era después de las vacaciones de Semana Santa, no Nadie de nosotros nos habíamos preparado nada. Entonces, el coloquio que queramos hacer y, y ya está. Noelia. Hola, buenas tardes. Yo quería hacerte una pregunta, Juana, que no me ha quedado muy claro, porque por una parte entiendo la culpa proveniente de nuestra propia condición primigenia y que sí, bueno, como tú bien has dicho, que la heredamos, ¿no? De alguna forma. Y luego también estaba pensando en el arrepentimiento como síntoma de culpa. Y claro, yo me pregunto, ¿aquel que no reconozca esta culpa heredada es capaz de sentir el arrepentimiento que de ella se deriva? Buena pregunta. Bueno, te voy a contar una cosa que va a decirme. Ahora no me cuentes una milonga. Yo hoy he ido al médico, ¿no? Y, y le puedo decir, bueno, pues estoy bien, ¿no? Pero no es verdad, bien del todo, ¿no? Porque me duele no sé qué, me duele no sé cuánto, pero si yo no le cuento la última dolencia de lo que sea, ¿eh? Que además yo a mí misma me he dicho esta mañana, tampoco es tan importante y casi tienes ganas de, bueno, de pasar y ya está, y de tener una conversación. Si tú no le cuentas la última dolencia, esa visita médica no sirve, ¿no? Claro. No sirve. Es decir, yo sí que creo que somos muchos los seres humanos que en un momento determinado, fíjate cómo ha ido contando que la culpa, en ese pesar, ¿no? Lo que intenta es evitar la culpa. ¿Eh? Es decir, como nosotros diríamos hoy, como el lenguaje se pone de moda, ¿no? Maquillarla. La extiende, la generalizas tanto que no se sabe lo que es. O sea, yo a tu pregunta te diría, conocernos de verdad y decir de verdad lo que nos pasa nos hace mejores. O sea, si yo digo, bueno, eso del pecado original, eh, bueno, yo no me lo creo porque no soy creyente, es una cosa, vale, de acuerdo, llámele como le llame, pero eso existe. Fíjate, por eso dice, el desconocimiento impide tantas cosas buenas, ¿no? Fíjate, los griegos no eran ni judíos ni católicos, ¿verdad? Pero los griegos sabían que en el fondo del ser humano hay algo que ellos llamaban hibris, que era un estado de soberbia. Bueno, la Odisea empieza diciendo, canta la hibris de Aquiles, ¿no? Que llevó a la guerra de Troya. Es decir, que causa un pesar enorme al ser humano y a la sociedad. Es decir, el no saber de tu culpa, de tu limitación, hemos dicho, bueno, pues es un estado limitante, por llamarle de alguna manera, ¿no? El no reconocerlo, pues nos hace caer en estados de, de hibris que lleva todo eso, conductas trastornadas, ¿no? Masoquistas, sádicas, hemos hablado de bastantes cosas, ¿no? Se puede no saber por ignorancia, pero esto también, como Ana es abogada, por eso habla de lo jurídico. Hay leyes que tú no puedes eximir que no las conoces, pues haberlas conocido, ¿no? Y esto lo tenemos que saber, ¿no? Yo, sí, a mí me surge como que la culpa tiene una relación con la responsabilidad. O sea, hay una vinculación y lo que yo noto un poco ahora sociológicamente es que hay un discurso de evasión de la culpa. O sea, la culpa es algo que hay que eliminar, que es un lastre, que viene, bueno, de la tradición judio-cristiana y eso es como ya algo a superar, ¿no? Pero claro, al final, sin esa responsabilidad de entender cuál es tu
pues tu falla, ¿no? En qué has errado, pues claro, no hay posibilidad tampoco de entendimiento. Entonces, o sea, a pesar que Fernando Rielo dice que la culpa es un estado limitante, pero también es necesario, ¿no? Pues para superarlo, no sé cómo... O sea, que debe tener también como una finalidad, como es un sentimiento que al final tiene que tener un... ¿Cómo lo explico? Una función dentro de lo que es las relaciones sociales. Y lo que lo veo un poco es en eso, la responsabilidad. Y cada vez es tener menos responsabilidad y nadie es culpable de nada y todo es posible, todo se puede hacer. Entonces, pues yo lo veía un poco la culpa más en ese sentido como que se está eliminando del discurso, del lenguaje cotidiano. Y me parece un poco peligroso, pero también es verdad que hay una culpa que pesa, que te tortura y que no es funcional, ¿no? Que, bueno, un poco será el... Sí, bueno, tienes mucha razón, ¿no? Bueno, el estado limitante lo he puesto yo, pero no son palabras suyas. Él dice, es un estado disgenético de ansiedad y angustia producido siempre por un estado egotizado, ¿no? Ahora, lo que tú dices, Ana, es cierto en el sentido de la culpa bien llevada, vamos a decir, aceptada y, bueno, todo lo que se ha hablado del arrepentimiento es un Claro. estado interesante. Y lo contrario, tú misma lo has dicho, yo me quedo muy sobrecogida cuando pienso en los griegos, porque los griegos iban, recuérdenlo, ¿no? Todo lo que era el teatro y la cultura en general, pero el teatro era un estado, era necesario para la catarsis, ¿no? De salir de estados evasivos para, no, pasa por la catarsis, pasa por el dolor, pero ese dolor te va a purificar, ¿no? Era un estado purificativo necesario, ¿eh? O sea, te tienes que dar cuenta, si no eres capaz de verlo en ti mismo, lo que te está pasando. Yo te cuento una historia y tú en la historia te queda claro en dónde está el bien y dónde está el mal, porque en ti lo evades, te cuesta, ¿no? Pero ellos tenían una función positiva, ¿no? Yo creo que eso es fantástico, ¿no? Me parece. Virginia. Sí, yo quería comentar un poco porque he estado leyendo a Hannah Arendt estas vacaciones y sí que he hecho algunos apuntes sobre el tema de la culpa, pero es una cosa un poco, tampoco demasiado buena, pero bueno, por si os apetece que lo hablemos también. Por supuesto. Pues nada, he puesto por aquí que yo creo que Hannah Arendt también aborda, como dice la compañera, la culpa como responsabilidad, porque me pareció curioso cuando al principio de su obra de la condición humana dice: lo que propongo es simple, nada más que pensar lo que hacemos, ¿no? Es como que ella está llamando todo el rato, esta autora, hacia la responsabilidad, que yo también entiendo como una manera de hacerse cargo de lo que uno porta, que es en este caso la culpa, ¿no? Y todo esto lo relaciono directamente con su obra de Eichmann en Jerusalén. Cuando analiza la figura de Eichmann, afirmará que carecía de esa capacidad de involucrarse en un pensamiento autorreflexivo o de imaginar la perspectiva de otra persona, ¿no? Siempre estamos con el tema también del reconocimiento al otro. Entonces, la culpa para Hannah Arendt sería como un compromiso o responsabilidad con la propia acción en el mundo, ¿no? Y desde la ética, como que también tenemos una manera de pensar muy dicotómica, el bien y el mal, y entonces la persona buena sería aquel que puede llegar a responsabilizarse o aceptar la culpa, si es preciso, y el malo es como aquel que carece de escrúpulos y cuyas acciones se separan de los sentimientos de reconocimiento a los otros o del daño que puede causar a otro. Entonces, para Hannah Arendt, veo que la cuestión no es si existe algo así como un mal radical,
sino si existe alguna forma de pensamiento que no sea tiránica, que eso también podemos relacionarlo con la culpa. Luego os pregunto a ver qué pensáis. Y luego he puesto yo que pensar creo que en sí mismo puede llegar a ser peligroso porque podemos despedazarnos en ese proceso y de hecho cuando sentimos culpa sentimos como una especie de ruptura con uno mismo. Y la autora veo que dentro de la condición humana, cuando habla muchas veces de que no es el hombre, sino muchos hombres los que existen sobre la tierra, yo entiendo que para ella, cuando dice hay que amar al mundo, nos está exigiendo de alguna manera actuar en él, ¿no? Y de alguna manera también eso nos lleva a la responsabilidad con él. Y luego también veo que también el amor al mundo de Hannah Arendt o esa responsabilidad que tenemos en el mundo no es tanto como ese imperativo kantiano que ordena seguir las acciones de acuerdo a un bien universal, argumentando que este bien siempre será la buena voluntad, sino que para Hannah Arendt el fascismo que puso de relieve cómo ese continente que se preció de ilustrado nos llevó también al fracaso porque llevó al infierno en la tierra, ¿no? De alguna manera. Lo hilo un poco con un poeta que ella siempre citaba, que decía que a nuestra herencia no le precede ningún testamento. Yo creo que para Hannah Arendt hay que romper con la tradición, porque la tradición tampoco nos ha llevado, de hecho, a responsabilizarnos de verdad o genuinamente con la culpa y con la responsabilidad hacia los otros. Y bueno, pues básicamente Hannah Arendt nos va a hablar de hacernos responsables de nuestros actos y de pensar críticamente para no caer en pensamientos ideológicos y bueno, aceptarnos también pues, como seres que, bueno, pues, que pueden hacer daño en el mundo, ¿no? Que pueden hacer mal en el mundo. Más o menos eso. Eso así como una reflexión. Muy, muy interesante. Por tanto, es verdad, tiene que ver con la responsabilidad, ¿no? Tiene que ver con el hacerse cargo. Tiene que ver con una culpa que no sea tampoco frustrante, sino que reconocida nos sirva para seguir adelante. En ese sentido, ¿no? Y que probablemente, como dice, he creído entender, ¿no, Virginia? Te lleve a una acción, a un compromiso. Lo malo es cuando eso, o tú, como hablábamos antes, tú lo quieres difuminar o solamente es un remordimiento que te recorcome, sea que algo interior, o sea, decir un poco lo que decía antes Ana Miranda, ¿no? De, pues aquí no ha pasado nada porque no hay culpa de nada, pues eso no siempre es bueno, ¿no? Yo en ese sentido, bueno, creo que todo lo que dice Hannah Arendt de la banalidad del mal es eso, ¿no? Tampoco dice, fíjate que llega a decir, hicieron superfluo el hecho de ser persona. Cuando no quieres asumir, no te quieres hacer cargo, ¿no? Y de los griegos, de lo que me acuerdo, se me ha ido. Sí, se me ha ido un poco. Pero es eso, cuando lo quieres, bueno, eso, el Edipo Rey, ¿no? Hombre, el dilema es que hay que ya no me acuerdo la ciudad, pero donde estaba Yocasta y su marido, ¿no? Aquí ha ocurrido algo que como nadie se ha hecho cargo, ha venido una peste a la ciudad. Es decir, el problema no es una culpa para hundirte, pero sí para que no quede todo como si esto no fuera nada, ¿no? No sé cómo, o sea, los griegos en eso nos enseñan desde un ámbito pagano, pero que parece que es que en la naturaleza humana eso es lo que nos hace bien. Lo entiendas desde un sentido religioso o el propio paganismo del mundo griego, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Algo ocurrió, pero nadie se quiso hacer cargo. Y hay una
una peste en la ciudad, ¿no? Por tanto, hay que resolver eso. A mí eso me parece importante. Si antes decíamos la culpa originaria es Adán y Eva. Bueno, pues o la otra gran pareja es Caín y Abel, ¿no? Tú te tienes que responsabilizar. O sea, ser hermano, ¿no? Que es toda la teoría que luego va a revivir Levinas, es hacerse responsable del otro. Como dice Levinas, el rostro del otro apela, ¿no? Me impele, me provoca algún tipo de respuesta. Responsabilidad es responder, ¿no? O sea, la culpa no es para que vivamos con un sentimiento de culpa horroroso, ¿no? Y aniquilante, ¿no? Sino para saber que de esos estados hay que salir probablemente, ¿no? Todas hablamos de la responsabilidad, ¿no? De hacerse cargo, no como una losa que te hunde, pero alguna respuesta, porque esto es lo humano, hacernos cargo uno de los otros, ¿no? Ana, Luna. Pues nada, es que escuchando estas reflexiones tan bonitas, pues había pensado que quizás esa culpa originaria, ¿no? Que está en nosotros, que decía Virginia, esa reflexión, ¿no? También como capacidad de hacer el mal, ¿no? Quizás también esté un poco enlazada con el tema del perdón, porque si al final todos tenemos esa capacidad de dañar, ¿no? Y tenemos esa capacidad de ser seres que al final, bueno, pues cometemos errores, ¿no? Creo que el que esté en todos nosotros es también a veces lo que puede hacernos empatizar con algo tan difícil, ¿no? Como no llevarlo a la venganza, lo que decíamos también ahí, ¿no? Porque es fácil, ¿no? Llevarlo a la venganza. Entonces, quizás el hecho de que estén todos nosotros nos dé una puerta al perdón. No lo sé. No lo sé. Muy interesante. Podríamos, si os parece, hablar del perdón el próximo día. Y muy bonito lo que dice Ana, lo entiendo yo así, que es decir, que el comentario de cualquiera lo podéis hacer, pero el perdón como vulnerabilidad, ¿no? Porque todos podemos dañarnos, dice Ana, ahí podemos empatizar, ¿no? O sea, y podemos entender que el otro también tenga una culpa, pero le ayudemos a salir de la culpa, ¿no? O sea, es importante también sentirnos vulnerables. Lo peor era esa jibri que te lleva a una arrogancia, a una soberbia, a un no reconocimiento, a un tampoco responsabilizarte, ¿no? Yo qué tengo que ver con mi hermano, ¿no? ¿Eh? Y sin embargo, esto sí que nos lleva a esa vulnerabilidad porque yo también puedo, ¿no? Dañar, tengo que aprender a perdonar, ¿no? El perdón es algo también muy importante. El otro día, no sé en dónde estuve, y un profesor hablaba de Yankelevich y lo contaba como si fuera, y después le dije, hombre, pues Yankelevich era un bersoniano, fue un gran filósofo de la época de Bersón, estaba dentro de lo que era el bersonismo, ¿no? Y él habló mucho del perdón en un sentido un poco negativo. Y yo le comenté, yo creo que Yankelevich a mí por lo menos me impresionó mucho cuando lo leí en su tiempo y nunca lo he olvidado, que hablaba del perdón como algo grande, ¿no? Porque aquel que no perdona, es lo que más recuerdo de su obra, aquel que no perdona siempre está en el pasado. Y me dijo, oye, muchas gracias, no sabía que lo conocía, porque él lo comentaba como diciendo, un autor que nadie conoce. Esas cosas no se pueden decir en público porque alguien lo puede conocer, ¿no? Y me acerqué luego, no se lo dije en público porque me pareció
que no era el momento, pero después en un pasillo se lo dije. Dije, fue un filósofo francés del ámbito de Verso muy interesante, ¿no? Porque tocó temas vitales, lo cual no era tan frecuente, ¿no? Y menos en Francia, tan racionalista. Y cuando habla del perdón, porque ya no recuerdo lo que él dijo, tendría que ver sus notas, pero lo puso un poco, digo, no, él aceptaba el perdón. Máxime cuando dice, quien no perdona está siempre en un pasado, no se ha liberado a sí mismo, porque está siempre en el perdón que no ofrendó, ¿no? Bueno, si os parece, hablamos del perdón. Bueno, Pepe, ¿algo que decir? Quedas tú. Nada que añadir. Vamos a intentar voluntariamente. No, nada que añadir. O sea, pensaré en todo lo que hemos dicho para la próxima sesión, a ver si preparo algo. Muy bien. Pues sí que hablamos del perdón, ¿os parece? Vale. Pues si no tenemos nada más, muchas gracias, Virginia, porque es verdad, Hannah Gracias a Arendt ti. es siempre, bueno, está claro, ¿no? Habla de la condición humana, ¿eh? Pues es un tema siempre a pensar. Pues como hoy no teníamos más previsiones, lo dejamos aquí y muchas gracias a todos. ¿Eh? Gracias. Qué bonito. Muchas gracias. Se acaba Luego. de empezar a Ana Miranda porque trabaja sobre María Zambrano, pero es una primicia para todos y Noelia lo tiene que saber, que proviene de Granada. Pedro Cerezo acaba de publicar María Zambrano, Razón Poética y Esperanza, en Sindéresis, 500 páginas. Lo digo porque acabo de hacer una reseña, ¿eh? Y eso es una cosa que se pone en la reseña. Y si queréis yo os envío, él me ha dicho, pero ¿leerás el libro completo? Digo, sí, pero es que Hispanismo va a sacar pronto su revista y he hecho un adelanto muy somero, pero bueno, cuento el índice y se ve que Pedro tiene una sensibilidad especial y conoce mucho a Zambrano. Y sobre todo de lo que él está más orgulloso es que ha escrito un libro cuya citación viene por las obras completas. El primer libro que recoge todas las obras completas, ¿no? Que cita según las obras. ¿Sí? Bueno, pues nada más. Un abrazo a todos. Hasta luego, muchas gracias.